Intercambiadores de calor, por Yuri Rosero, 2013. Existen tres formas de transferencia de calor: por conducción, según la ley de Fourier; por transferencia de calor por convección, según la ley de Q es igual al coeficiente de transferencia de calor por área por T hasta infinito; y la transferencia de calor por radiación. Si es igual la transferencia de calor por radiación con la de convección, se puede despejar el número de Nusselt, el cual va a ser función directamente del número de Reynolds. Para que el calor se transmita del punto A al punto B, se van a tener tres resistencias: la resistencia del medio 1, la resistencia del tubo y la resistencia del medio 2. Si arreglamos todas las resistencias, podemos decir que el calor entre A y B se transfiere a través de la resistencia general. Por ser resistencias en serie, se suman, donde U va a ser el inverso de las resistencias, y el delta T global va a ser TA menos TB. Existen dos modos de operar principalmente: es el flujo paralelo, donde el fluido caliente y el fluido frío entran en la misma corriente. El fluido frío se calienta, el caliente se enfría. Es útil para alimentos y para fluidos viscosos, mientras que el flujo en contracorriente es para las demás aplicaciones. Es uno de los flujos más usados. Entonces tenemos el flujo contracorriente, donde el flujo caliente entra por un lado y sale por el tubo, y el flujo del frío, donde entra por el interior del tubo y sale por el otro lado. Si se puede ver, no hay contacto, y la pared de resistencia es esta. El perfil de temperatura: entra caliente y se enfría, entra frío y se calienta. Se puede ver que el gradiente de temperatura no es constante a lo largo del intercambiador. Para el flujo paralelo, entonces, encontramos que el fluido caliente entra, se enfría, el fluido frío entra acá y se calienta. Lo más importante es que entre ellos no hay cruces, no es posible que haya cruces. La diferencia adecuada de temperatura mínima para que haya buena transferencia es del orden de 20 grados Fahrenheit. ¿Qué significa un intercambiador 1-2? Intercambiadores de múltiple paso. Dependiendo de cuántas veces pase el fluido por los tubos o por la coraza, para tener diferentes nombres. ¿Qué es un intercambiador 1-2? Significa que va a tener un paso por la coraza, el 1, y dos pasos por los tubos. Si se dan cuenta, por la coraza hace un solo recorrido. El fluido iría por acá, saldría por acá. Mientras que por los tubos haría dos recorridos, va y se devuelve. Un paso por la coraza, dos pasos por los tubos. Un intercambiador 2-4 significa que va a tener dos pasos por la coraza. Entonces se puede ver que el fluido va hasta el fondo de la coraza y se devuelve dando dos pasos por la coraza. ¿Y cuántos por los tubos? 1, 2, 3 y 4 pasos por la coraza. Balance de energía en un intercambiador. Entonces, el calor que recibe un fluido va a ser igual a su flujo másico por la diferencia de sus entalpías entre el punto B y el punto A, siendo A la entrada y B la salida. Siempre se va a cumplir que el calor que pierde el caliente va a ser igual al calor que gana el frío, por lo cuanto se pueden igualar, y esto va a ser igual al Q global. Siempre se va a tomar este Q positivo. ¿Cuántas formas de encontrar la entalpía tenemos? Tenemos tres. La primera es a través del C sub P,
la segunda es a través de lectura en tablas y la tercera es a través de diagrama. Integrando, tenemos entonces que el flujo del fluido caliente por el CSP del caliente por la temperatura de entrada menos la temperatura de salida va a ser igual a la del frío por el CSP del frío, la temperatura de salida del frío menos la temperatura de entrada del frío, y eso siempre va a ser igual a el calor transferido. El caso más generalizado es cuando se presenta cambio de fase. Entonces el calor siempre va a ser el flujo máximo por el lambda de evaporación, el calor latente, y eso pues va a ser igual al calor que pierde el elemento frío, y también va a ser igual al calor transferido. Si el vapor no entra saturado, sino que sobrecalentamos o enfriamos, entonces primero vamos a condensarlo, luego lo vamos a enfriar, y eso va a ser igual a la energía que gana el otro fluido. Diferencia de temperatura media. Como se dan cuenta, la diferencia de temperatura entre el fluido caliente y el fluido frío no es constante. Aquí es mayor, aquí es menor. Es necesario encontrar una temperatura promedio. Si las dos rectas fueran paralelas, no es necesario. En este caso, la forma más adecuada es la media logarítmica, donde tenemos delta T caliente, que es este menos delta T frío, este menos sobre el logaritmo natural de delta T caliente sobre delta T frío. Esta temperatura es la que nos va a permitir definir cuál es la transferencia de calor que se da a través de un área. Casos especiales. No siempre los intercambiadores son de tubo de doble tubo, entonces es necesario tener una nueva forma de calcular esta diferencia promedio. Entonces vamos a emplear un nuevo concepto que es un factor F, que es un factor de corrección a esas tasas. Por ejemplo, este caso, donde el fluido frío entra y sale, y el caliente entra y sale, un tubo de 2 pasos por los tubos y un paso por la coraza. ¿Cómo calcularíamos F? Entonces entramos por este parámetro P, que es T2 menos T1 sobre T1 menos T1, y lo contrastamos para los diferentes R, que va a ser T1 menos T2 sobre T2 menos T1. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos a los diferentes R y hacemos el factor de corrección. Si se dan cuenta, la máxima transferencia de calor se daría cuando F es igual a 1, es decir, cuando tenemos un flujo contracorriente. Imagínense en este arreglo, 2 pasos por la coraza, un paso, 2, 3, 4 pasos por los tubos. Entonces lo mismo, calculamos P, calculamos R, y donde se encuentre la curva R con la curva P va a ser el factor de corrección, siendo máximo 1. Este es el caso más especial, donde tenemos un flujo cruzado. El fluido caliente entra por arriba, sale por abajo, y el fluido frío entra por la derecha y sale por la izquierda. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo, determinar un factor P, determinar el factor R, y donde se cruce la curva R con el factor P, ese va a ser nuestro factor de corrección. Muchísimas gracias.